Y si ustedes hacen el clipaje del conducto y la arteria y después se van hacia el fondo, es una colecistectomía mixta. O sea, si hacen un mix, es una colecistectomía mixta. ¿Qué cosa deben recordar? ¿Qué cosa es la directa? ¿Qué es la indirecta? ¿Ok? Eso podrían por ahí preguntarles. Técnica operatoria no les van a preguntar. No les van a preguntar los tiempos de la colecistectomía laparoscópica tampoco, pero sí por ahí les podrían preguntar el concepto de qué cosa es directo y qué es indirecto. ¿Ok? Hasta ahí. Ok, este es un video más que les vamos a mostrar, que les muestra cómo está o cómo se hace una colecistectomía, ¿no? En este caso es indirecta. Hay adherencias laxas, ya no es en foto esto, ¿no? Lo mismo de la anterior vez, está liberando las adherencias, está pelando el digamos, el cuerpo de la vesícula y se está yendo hacia el bacinete, ¿no es cierto? Está traccionando la vesícula hacia arriba y después va a abordar esta zona que es el ilio de la vesícula o el bacinete. En esta zona va a encontrar las dos estructuras que interesan, ¿no es cierto? El conducto cístico y la arteria cística. Entonces, ¿qué cosa hace? Va a desperitonizar. Obviamente este es un video en el cual se muestra una colecistectomía. Normalmente es un poquito más difícil siempre de hacerla, pero en este caso es un paciente que probablemente no tiene patología, ¿no? Puede ser un pólipo o solamente ha tenido un cólico. Entonces, pela el peritoneo, desperitoniza el triángulo, buscando el triángulo de Calot. Después que ha desperitonizado ambos márgenes, tanto el derecho como el izquierdo, lo que va a hacer es va a identificar esto que es la arteria cística y el conducto cístico. Al tener la arteria y el conducto cístico ya identificados, desperitonizados, lo que va a hacer es va a clipar, ¿no? Esta es una clipera, así se llama. Pone los clips, que son de titanio normalmente, ¿no? Arriba, abajo, dos abajo, uno arriba, dos abajo, uno arriba, igual con el conducto cístico. Básicamente arriba para que no sangre el retorno, no haya retorno sanguíneo y para que la bilis no se derrame, ¿no? Pueden cortarlo, pueden quemar, da igual, ¿no? Pero mejor siempre es cortar para evitar daño y estenosis posterior de la vía biliar. Y después lo que va a hacer es va a empezar a pelar, si se dan cuenta, de abajo hacia arriba. ¿Ok? O sea, del bacinete hacia el fondo. A eso se llama colecistectomía indirecta. Si hubiera empezado del fondo hacia la parte inferior y hubiera llegado al final al ilio, lo último que hubiera hecho sería cortar la arteria y el conducto cístico. Eso sería una colecistectomía directa. ¿Okay? En este caso es una colecistectomía indirecta. Entonces se trata de pelar todo, al final llega hasta el fondo de la vesícula, pela todo, normalmente se mete una bolsa para sacar y extraer la vesícula por el ombligo, ¿no? Se extrae a través del ombligo, se cierran los puntos en piel y ahí queda. Después de haber hecho la colecistectomía, en general siempre se ve que no haya ningún sangrado, ¿no? Esta es la bolsa. Es una bolsita, bueno, este es un video español, obviamente esa bolsa acá no la usamos porque es muy cara. Generalmente se hace una bolsa de guante, ¿no? Entonces se saca a través de un puerto español, de un puerto, de un trocar. Muy bien, entonces vamos a responder la siguiente pregunta. Ok, en un paciente dice, con sospecha de colecistitis aguda, ¿no? Ustedes les llega un paciente y ustedes creen, sospechan que tiene una colecistitis aguda. El dato más importante es, ¿qué cosa? Vesícula palpable, leucocitosis con desviación izquierda, fiebre y escalofríos, dolor prolongado en el cuadrante superior derecho o cálculos biliares en la ecografía. ¿Qué es lo que les define una colecistitis? ¿Cuál creen que es? La D, ¿no es cierto? El dolor prolongado en el cuadrante superior derecho. Esto es lo principal en una colecistitis. O sea, no hay colecistitis aguda si es que no hay un dolor prolongado, y faltaría acá incluso una palabra, y persistente, ¿no? En el cuadrante superior derecho. Vesícula palpable hay en la colecistitis aguda y dolorosa, pero hay vesículas palpables también en otras enfermedades. Se puede palpar la vesícula en
por ejemplo, obstrucciones crónicas del colédoco, ¿no? En cáncer de cabeza de páncreas, en ampulomas. Leucocitosis con desviación izquierda hay en la colecistitis aguda, pero hay en cualquier síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Apendicitis, trauma, TIC, etc. Fiebre y escalofríos, lo mismo, hay fiebre y escalofríos en muchas enfermedades. Y cálculos en la vesícula biliar, en la ecografía, no te define una colecistitis, ¿no? Porque puede haber cálculos sin inflamación también. Entonces es la D la respuesta, ¿no? El dolor prolongado en el cuadrante superior derecho. Muy bien. La 6 dice, en colecistitis aguda el signo de Murphy positivo se define como masa palpable dolorosa en el hipocondrio derecho, dolor intenso al palpar por debajo del reborde costal derecho, apnea a la palpación por debajo del reborde costal derecho, dolor persistente en el cuadrante superior derecho y dolor a la percusión en el cuadrante superior derecho. ¿Cuál es el signo de Murphy positivo? ¿Cuál dijimos? La C, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era apnea, ¿ok? Acuérdense, es el apnea. No es el dolor, no es la resistencia, es el apnea. O sea, el paciente cesa en la inspiración y deja de respirar. A eso se llama apnea, la palpación por debajo del reborde costal derecho. A eso se llama Murphy positivo. Muy bien. La pregunta 7 dice, ¿cuál sería su actitud ante un paciente varón de 60 años con diabetes mellitus que presenta dolor en el hipocondrio derecho con signo de Murphy positivo, ¿no? Es una colecistitis entonces. Fiebre y escalofríos, leucocitrosis con neutrofilia y anillo gaseoso en la zona vesicular en la radiografía simple de abdomen. Okay. ¿Qué se debe hacer? Tratamiento antibiótico y colecistectomía en 72 horas, tratamiento antibiótico y colecistectomía diferida, colecistectomía urgente y cobertura antibiótica, tratamiento antibiótico solo, colecistectomía urgente sola. ¿Qué harían ahí? ¿No? Es un paciente varón, dice, ¿no? 60 años, anciano, para empezar, con diabetes mellitus, ¿okay? Diabético, ¿no? Tiene el cortejo de una colecistitis y tiene algo más, un anillo gaseoso en la zona vesicular en la radiografía simple de abdomen. ¿Qué harían en este caso? A ver, ¿qué no harían? Tratamiento antibiótico solamente. No, ¿no es cierto? Tratamiento antibiótico no. ¿Qué más? Colecistectomía urgente solamente. Un paciente diabético, anciano, con un anillo gaseoso tampoco. Les queda colecistectomía urgente y cobertura antibiótica, tratamiento antibiótico y colecistectomía diferida o tratamiento antibiótico y colecistectomía en 72 horas. ¿Qué harían ahí? Primero, habíamos visto los factores de riesgo de complicación de los pacientes con colecistitis, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Uno era diabetes, ¿verdad? Ancianos, inmunosuprimidos, pacientes tratados con esteroides. Este paciente tiene 60 años, anciano, tiene diabetes mellitus, ¿ok? Y algo más, ¿no? Esto no les he mencionado, vamos a aprovechar la pregunta para hacerlo. Tiene un anillo gaseoso en la zona vesicular en la radiografía simple de abdomen. Cuando un paciente con un cuadro de colecistitis presenta esta imagen, significa que existe aire alrededor de la vesícula. Si existe aire alrededor de la vesícula, esta es producida por una gangrena en la vesícula biliar producida por un anaerobio, ¿ok? Y normalmente en estos casos los pacientes tienen que operarse en forma urgente, con mayor razón si son ancianos, si son diabéticos, ¿ok? Entonces el tratamiento es la colecistectomía urgente y obviamente darle cobertura antibiótica, ¿ok? Cobertura antibiótica. El tratamiento antibiótico en los pacientes con colecistitis va dirigido a abarcar siempre gram negativos y anaerobios, ¿ok? Siempre tienen que coberturar, sea cual sea el tratamiento que den cualquier antibiótico, cubrir esos dos tipos de gérmenes. Esta es la imagen radiográfica que muestra el anillo gaseoso, ¿no? Si ustedes encontraran en algún momento esta imagen radiográfica en un paciente con un cortejo de colecistitis,
un cuadro clínico compatible con colecistitis, tienen que pensar en una colecistitis producida por un anaerobio. En ese caso esto es una urgencia, se tiene que operar. Incluso si el paciente es joven, eutrófico y no tiene factores de riesgo, como el señor de la pregunta, ¿no? Muy bien. La pregunta 8 va dirigida a lo anterior. Dice, en una colecistitis enfisematosa, ¿en qué microorganismo pensaría usted? Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa o Clostridium emfisematosus. Normalmente la colecistitis enfisematosa, que es el cuadro clínico que hemos visto en la anterior pregunta, se da por la presencia del Clostridium perfringens. ¿Ok? Es una urgencia quirúrgica. Cuando hay un paciente con sospecha de este cuadro, tiene que operarse de forma urgente, ¿no? De inmediato, porque rápidamente se va a complicar. Y en general, este tipo de colecistitis enfisematosa se da en inmunosuprimidos. ¿Ok? Inmunosuprimidos. Muy bien. La siguiente pregunta dice, la entidad conocida como el síndrome de Mirici es, ¿qué cosa, no? La fístula colecisto-coledociana, la estenosis de la vía biliar principal, la fístula colecisto-colónica, la fístula colecisto-duodenal o la presencia de aerobilia. ¿Qué cosa es el síndrome de Mirici? ¿Qué es el síndrome de Mirici, no? Esa es la pregunta. Bien, vamos a hablar algo del síndrome de Mirici. Habíamos visto que las complicaciones de la presencia de cálculos en la vesícula son varias, ¿no es cierto? Dentro de estas había una complicación que son las fístulas, ¿ok? Las fístulas son complicaciones de cálculos en la vesícula, en general cálculos grandes, que por presión van a horadar la pared vesicular y por presión también van a horadar la pared intestinal adyacente y van a producir una comunicación anormal entre la vesícula y el intestino, ¿no? A eso se llama fístula. Entonces, el síndrome de Mirici es una fístula, pero en este caso la fístula no se produce entre la vesícula y el intestino, sino se va a producir entre la vesícula y el colédoco, ¿ok? Entonces, es una fístula colecisto de vesícula coledociana. ¿Ok? Colecisto coledociana. Ese es el síndrome de Mirici. ¿Ok? Este dibujo les va más o menos a aclarar el cuadro, ¿no? Esto no les van a preguntar los tipos de síndrome de Mirici y cuál es el tratamiento de acuerdo al tipo de síndrome de Mirici que hay, pero para que se ubiquen y lo entiendan bien, es un cuadro que les va a ayudar. El síndrome de Mirici, como les decía, no es otra cosa que la presencia de una fístula entre la vesícula y el colédoco o la vía biliar principal, ¿no? Va del tipo 1 hasta el tipo 4. En el tipo 1, ¿qué cosa pasa, no? El cálculo se va a apoyar sobre la vesícula, perdón, sobre el colédoco, sin llegarlo a perforar, ¿no? Solamente lo va a inflamar, puede llegar a ser alguna lesión. Y el tratamiento acá solamente es colecistectomía, o sea, se saca la vesícula y no se deja dren, nada. Se saca la vesícula y ahí queda, ¿ok? La colecistectomía es el tratamiento, el síndrome de Mirici tipo 1. En el síndrome de Mirici tipo 2, el cálculo en la vesícula biliar va a producir una perforación, va a producir un hueco en el colédoco. Al producir un hueco en el colédoco, ya no es posible hacer solamente la colecistectomía. ¿Okay? Se tiene que hacer la colecistectomía y ese hueco que queda en el colédoco se le tiene que tapar, ¿no? Se hace un parche o se hace un flap y se tiene que dejar en general un drenaje, ¿no? Con una sonda de Kerr. Ese es el síndrome de Mirici tipo 2. En el tipo 3, la mitad de la vesícula ya se ha incorporado a la vía biliar, ¿no? Ya no se observa el conducto cístico acá, ¿no? Y en el tipo 4 ya no se observa la vesícula, ¿no? En el tipo 4 el cálculo ha pasado completamente
al colédoco y la vesícula como que ha desaparecido. En cualquiera de estos, del 3 o el 4, el tratamiento, porque hay una dilatación de la vía biliar principal grande, en cualquiera de estos dos el tratamiento es la derivación biliodigestiva, o sea, se corta el colédoco y se une al intestino de frente, ¿ok? Entonces, ese es el síndrome de Mirici. Como les decía, no les van a preguntar ni los tipos, ni el tratamiento respecto a cada tipo, pero sí les pueden preguntar el concepto. ¿Qué cosa es el síndrome de Mirici? Y el síndrome de Mirici no es otra cosa que una fístula entre la vesícula biliar y el colédoco, o sea, una fístula colecisto-coledociana. Muy bien. Aparte de los cálculos, en la vesícula biliar puede haber otro tipo de patología también, ¿no? También más o menos con cierta frecuencia lo que se encuentra son tumores benignos, ¿no? Los tumores benignos en la vesícula biliar son los pólipos vesiculares, ¿no? Los pólipos vesiculares son tumores benignos, en general provenientes de la mucosa de la vesícula biliar, que van a estar adosadas a la pared. En general son asintomáticos, no provocan síntomas. Son hallazgos que se hacen en pacientes que tienen algún dolor debido a otra molestia, dolor por gastritis, por úlcera, por un colon irritable, y les piden una ecografía y les encuentran que hay un pólipo vesicular. O en un paciente que se hace un chequeo y de pronto le encuentran un pólipo vesicular, ¿no? ¿Qué importancia tienen los pólipos vesiculares? ¿Por qué los vamos a tocar acá? Los pólipos vesiculares tienen la importancia que, de acuerdo al tamaño que tengan, pueden ser o no predisponentes al cáncer, pueden considerarse o no lesiones premalignas, ¿ok? Entonces, los pólipos vesiculares mayores de 1 centímetro, los que tienen más de 10 milímetros, se les considera premalignos, o sea que pueden predisponer al cáncer o podrían ser incluso un cáncer in situ que está empezando a crecer. Entonces, en esos casos se tiene que hacer la colecistectomía, se tiene que retirar. No se consideran premalignos los tumores que tienen menos de 1 centímetro. En todo caso, los pacientes que tienen pólipos menores de 1 centímetro, lo que se debe hacer es seguimiento ecográfico cada 6, cada 8 meses y ver si van creciendo, van disminuyendo su tamaño o en algún caso, si son muy pequeños, pueden desaparecer, ¿ok? Se puede hacer seguimiento nada más. Pero los premalignos, los que miden más de 1 centímetro, estos sí deben ser extraídos, se les debe hacer el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo también debe hacerse el tratamiento quirúrgico? Si existen pólipos, ¿no?, sean pequeños, pero que están acompañados de litiasis. En esos casos se debe hacer el tratamiento quirúrgico. También cuándo se debe operar, si los pólipos se presentan en pacientes que tienen más de 50 años. Si tiene más de 50 años el paciente, debe ser operado también, ¿no? Entonces el tratamiento quirúrgico se debe hacer en mayores de 50 años y en pacientes que tienen litiasis asociadas. Cualquiera de estos dos casos, el paciente debería operarse. ¿Por qué? Los pacientes que tienen mayores de 50 años y tienen un pólipo, ya se debe sospechar que puede ser maligno, a pesar que es pequeño, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia entre el pólipo y el cálculo, ¿no? Acá hay una imagen de una lesión, ¿no es cierto?, dentro de la vesícula biliar. La vesícula biliar en la ecografía se ve como una imagen hipoecogénica, o sea, una imagen negra. Lo mismo acá, ¿no? En ambos se ve una lesión un poco hiperecogénica, o sea, mea blanquecina en la pared, ¿no? En ambos. ¿Cuál es cálculo y cuál es pólipo? No, los cálculos lo que dejan es sombra acústica, ¿no? Al no dejar pasar la onda sonora, dejan un cono de silencio hacia la parte posterior. Esta es la sombra acústica, ¿no es cierto? Esto es un cálculo y esta sombra acústica de color negro que está hacia atrás, ese es el cono acústico posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque la onda sonora acá da un bote y vuelve al transductor y no pasa a través de los cálculos. En cambio, en los pólipos vesiculares sí. Entonces, estos no dejan sombra acústica. Esa es la diferencia entre los cálculos y los pólipos vesiculares, ¿no? Y obviamente los cálculos son movibles, pues, ¿no? Si le hacen cambiar de posición al paciente, los cálculos se van a mover, los pólipos van a permanecer fijos.
Entonces, ¿qué deben recordar de los pólipos vesiculares? Principalmente el tamaño. Más de 1 centímetro es quirúrgico, se debe operar porque se considera premaligno. Menos de 1 centímetro se puede observar, ¿ya? Y hacer el seguimiento cada 6, cada 8 meses. Bien, ¿qué otra lesión pueden encontrar en la vesícula biliar? Cuando la vesícula biliar se calcifica, sus paredes se llenan de calcio, se le llama la vesícula en porcelana, ¿no? Se hace el diagnóstico en general por una radiografía y se ve, como está la imagen acá, una imagen radiopaca de forma de la vesícula, ¿no? En el hipocondrio derecho. En la ecografía se va a ver que toda la vesícula deja una sombra acústica posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el calcio no deja pasar, al estar calcificada la pared, no deja pasar las ondas sonoras, ¿no? En la tomografía se ve lo mismo, ¿no? Una pared gruesa calcificada con un cálculo en su interior, o hay veces con una masa amorfa en el interior de esta. ¿Por qué es importante la vesícula en porcelana? Porque la vesícula en porcelana también, al igual que los pólipos mayores de 1 centímetro, se considera lesión premaligna. Al considerarse lesión premaligna, todo paciente que tenga el diagnóstico de vesícula en porcelana debe ser operado, ¿ok? Es una infiltración cálcica la vesícula en porcelana de la pared de la vesícula, más frecuente en hombres que en mujeres, y el tratamiento es quirúrgico, ¿ok? ¿Por qué? Porque es premaligno. Entonces, estos pacientes deben ser operados. Bien, ¿qué otro hay? Es el cáncer de vesícula, ¿no? El cáncer de vesícula no les van a preguntar estadiaje, no les van a preguntar el tema de cuándo, hasta dónde es, qué tipo de cirugía se debe hacer, pero hay algunas cosas muy puntuales que deben recordar del cáncer de vesícula. En general, el cáncer de vesícula es un cáncer que no produce síntomas, no produce signos, excepto cuando ya está en etapa avanzada. Por consiguiente, el diagnóstico es tardío, ¿no? En general es tardío, salvo que se haga un hallazgo de manera temprana. Hay veces se hace una ecografía a un paciente, se encuentra un pólipo grande y al sacarle no es un pólipo, sino es un cáncer que está empezando a crecer ahí, ¿okay? En esos casos, cuando el cáncer está in situ, cuando el cáncer está en la mucosa nada más, el tratamiento es la colecistectomía solamente, ¿no? En algunos casos, si es que existe cierta infiltración ya a la lámina propia, pasa a la lámina basal sin llegar a traspasar la serosa, se puede hacer una colecistectomía ampliada. La colecistectomía ampliada significa sacar parte del hígado, del lecho de la vesícula, ¿no? Como le mostramos en el video, ¿se acuerdan? Hay una zona del hígado que está pegada a la vesícula, esa parte debe sacarse. Si es un cáncer avanzado y todavía es quirúrgico, se puede hacer una segmentectomía parcial entre el segmento 4 y 5, ¿no? Sacar parte de estos segmentos para intentar salvar la vida del paciente. Pero en general, cuando el cáncer es avanzado, no hay mucho que hacer acá, ¿no? Los estudios para detectar un cáncer de vesícula son la ecografía, la TAG, la resonancia magnética en segundo lugar, pero principalmente la ecografía. La ecografía para el hígado y la vesícula biliar es el mejor examen que hay, ¿ya? El mejor examen, mejor que la tomografía, ¿no? Incluso la resonancia resulta más versátil que la resonancia porque tiene muy buena sensibilidad y especificidad y es mucho más barato, pues. Entonces, el cáncer de vesícula en una ecografía lo que van a ver son las paredes irregulares, amorfas, ¿no? El contenido mismo de la vesícula va a ser heterogéneo, va a haber zonas que van a ser más hiperrefringentes, otras zonas que van a ser menos, ¿no? Y principalmente de paredes irregulares. Y en la tomografía se ve lo mismo, ¿no? Paredes irregulares con diferente densidad en su interior. Muy bien. Vamos a responder entonces la pregunta número 10, ¿sí? Dice, ante una vesícula en porcelana, ¿no? Su actitud sería seguimiento con ecografía, colecistectomía si el paciente se encuentra sintomático, colecistectomía electiva, tratamiento con ácido quenodesoxicólico o se trata de un hallazgo sin importancia clínica. ¿Qué se debe hacer ante una vesícula en porcelana? Habíamos dicho que se debe hacer la colecistectomía electiva, o sea, se debe operar, ¿no es cierto? Se debe sacar la vesícula. ¿Por qué? Porque la vesícula en porcelana
es una lesión premaligna, ¿no? Si es una lesión premaligna, debe ser extirpada, ¿ok? Debe ser extirpada. Seguimiento con ecografía en vesícula en porcelana no se hace. Colecistectomía, si el paciente se encuentra asintomático, tampoco. El tratamiento con ácido quenodesoxicólico se usaba, ahora ya no se usa tanto, se usaba en los pacientes que tienen cálculos pequeños por pigmentos, ¿no? Estos ácidos disolvían estos cálculos, ¿no? Y al ser disueltos se evitaba la cirugía en estos pacientes. Muy bien, la C es la respuesta acá, ¿no es cierto? Colecistectomía electiva, ¿no? Hay que sacar la vesícula. Depende. Normalmente se da cursos, como pulsos, 2, 3, 4 pulsos y se hace seguimiento ecográfico, ¿no? Para entrar a este tratamiento, los cálculos tienen que ser menos de 3 milímetros, tienen que ser pequeños, las microlitiasis. Los cálculos que tienen más de 0.5 centímetros en general no responden al tratamiento con estos ácidos, que en general se están dejando de usar, ojo, ya no se usa. Hubo un boom hace algunos años, ahora ya se está dejando de usar. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿no? La conducta a seguir frente a un paciente con un pólipo vesicular de 12 milímetros detectado por ecografía es colecistectomía en caso de ser sintomático, colecistectomía, seguimiento ecográfico anual buscando cambios de la lesión, tratamiento con dieta baja en grasas o taja abdominal con contraste para buscar lesiones hepáticas asociadas. ¿Qué haríamos con un paciente con un pólipo de 12 milímetros? Los pólipos, para saber el tratamiento, teníamos que ver el tamaño, ¿no es cierto? El corte, ¿cuánto era? 10 milímetros, ¿no es cierto? Si es más de 10 milímetros, se debe operar, porque se considera premaligno. Si es menos de 10 milímetros, se puede observar todavía. Entonces, un pólipo vesicular de 12 milímetros, lo que se debe hacer es la colecistectomía, ¿no es cierto? No importa si es sintomático o no, porque en general los pólipos no provocan síntomas, ojo, no dan síntomas. Se debe hacer la colecistectomía nada más, de frente. Muy bien. Como habíamos mencionado al inicio, ¿no? En una de las primeras láminas, los cálculos en la vesícula pueden pasar o pueden migrar a la vía biliar, ¿ok? Y si migran a la vía biliar, van a producir lo que se llama la coledocolitiasis, ¿no? La coledocolitiasis no es otra cosa que la presencia de un cálculo en la vía biliar principal o en el colédoco, sin inflamación en general y sin obstrucción, ¿ok? Esta es una imagen de una colangiografía intraoperatoria donde se ve una imagen de sustracción acá, ¿no? Esta imagen negrita es un cálculo en el colédoco, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe un cálculo en el colédoco, se llama coledocolitiasis. Si este cálculo en el colédoco se encuentra en un paciente que, por ejemplo, no tiene cálculos en la vesícula, se asume que este cálculo se pudo haber formado en el colédoco de frente y a eso se le llama coledocolitiasis primaria, ¿ok? En ese caso es porque no se evidencia pasaje de un cálculo desde la vesícula biliar hacia el colédoco, o puede haber cálculos en la vesícula con un cístico filiforme, ¿no? Muy pequeño, que a través del cual es imposible que hayan pasado los cálculos, y existe un cálculo grande en la vía biliar. Entonces, a eso se llama coledocolitiasis primaria. Coledocolitiasis residual es aquella que aquel cálculo en el colédoco que se diagnostica en un paciente que ha tenido el antecedente de cirugía previa, que se ha operado antes, se ha operado en la vesícula biliar y se le diagnostica de una coledocolitiasis antes de los 2 años. Y se llama de novo, se llamaba de novo cuando la cirugía previa fue hace más de 2 años. Esto ha cambiado, ¿no? Actualmente se habla de primaria y de residual a secas. Residual es aquel paciente que tiene cálculos en el colédoco con antecedente de cirugía a secas, sea hace 1, 2, 3 o 4 años. ¿Ok? Cuando estos cálculos de la vesícula biliar pasan al colédoco y del colédoco descienden hasta la desembocadura y se enclavan en la parte distal del colédoco, lo que van a hacer es van a generar un aumento de la presión de la bilis en el colédoco. Este aumento de la presión de la bilis va a predisponer
a que haya un éstasis de la bilis en el colédoco. Este éstasis va a predisponer a infección ascendente del intestino. Las bacterias pueden pasar hacia el colédoco y producir la contaminación y posterior infección de esta bilis. Al producir la infección de la bilis se va a formar pus y se va a producir lo que le llaman la colangitis. ¿Ok? Entonces, la coledocolitiasis, no se olviden, es la presencia de un cálculo en el colédoco. La colangitis es la infección o la presencia de pus en el colédoco debido a una obstrucción por un cálculo. ¿Ok? Esto se va a formar, se va a comportar como un absceso. Al ser un absceso, al tener los síntomas de un absceso, va a haber fiebre en picos, va a haber dolor, ¿no? Y obviamente si hay obstrucción va a haber ictericia. Entonces, la fiebre en picos o en agujas, más la ictericia, más el dolor en hipocondrio derecho, es lo que se conoce como la triada de Charcot. ¿Ok? La triada de Charcot es la triada de la colangitis. ¿Ok? Fiebre en agujas o fiebre con escalofríos, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Últimamente, casi en todos los exámenes de residencia están preguntando esto, ¿no? Algo sobre coledocolitiasis o sobre colangitis, ¿no? La triada de Charcot. Fiebre en agujas, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Eso es cuando hay una colangitis, cuando hay pus en el colédoco. Si es que el cuadro sigue, el paciente va a empeorar. Al empeorar va a presentar sepsis y después de la sepsis va a entrar en shock séptico y puede presentar falla multiórgano y fallecer. ¿Okay? La colangitis es una emergencia. Pasado la colangitis, si no se actúa a tiempo, va a aparecer shock, ¿no? Disminución de la presión arterial y trastorno del sensorio. El paciente va a tener obnubilación, va a tener pérdida de la conciencia, va a tener tendencia al sueño. Si ustedes suman a la triada de Charcot, que es fiebre en agujas, ictericia y dolor en hipocondrio derecho, le suman shock o hipotensión, más trastorno del sensorio, depresión del sistema nervioso central, se va a llamar la pentada de Reynolds. Y la pentada de Reynolds es el paso previo a la falla multiórgano y a la muerte, ¿no? La pentada de Reynolds se da en una colangitis aguda tóxica, le llaman, cuando las toxinas, cuando las bacterias han hecho una diseminación en todo el cuerpo y han producido una sepsis severa. ¿Ok? Entonces, acuérdense, la triada de Charcot y la pentada de Reynolds. Es importante que recuerden eso. Esta es una pregunta de residencia, por ejemplo. La triada de Charcot de la colangitis aguda consiste en, ¿no? ¿Qué cosa? Fiebre persistente, dolor en hipocondrio derecho e ictericia. Fiebre en picos, dolor en hipocondrio derecho e ictericia. Fiebre en picos, leucocitosis e ictericia, dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis e ictericia. Fiebre persistente, leucocitosis e ictericia. Ok, la triada de Charcot, ¿qué cosa había? ¿Qué había en la triada de Charcot? A ver, ¿dolor en hipocondrio derecho hay? Sí, ¿no es cierto? Sí, necesariamente. Había obstrucción y hay ictericia también. Bien, hay dolor e ictericia. Además, ¿qué cosa? Hay fiebre. Hay fiebre persistente, fiebre en picos. ¿Cuál es el tipo de fiebre que hay? Un absceso, ¿qué tipo de fiebre les da? Fiebre en agujas, ¿no es cierto? Fiebre en picos. Esa es la forma como se presenta la fiebre en la triada de Charcot, en la colangitis, ¿no? Se comporta como un absceso, ¿ok? Al comportarse como un absceso va a tener fiebre en agujas o fiebre en picos, ¿ok? Acuérdense, fiebre en agujas o en picos, dolor en hipocondrio derecho e ictericia es la triada de Charcot. Han preguntado, van a seguir preguntando de esto en la residencia.